Hola amigos, mi nombre es Esther y hoy os invito a que deis un largo paseo conmigo por el Hades, el inframundo del mundo griego. En primer lugar, lo que vamos a hacer es distinguir entre el Hades como el lugar, que es el sitio donde iban los difuntos una vez muertos en la antigüedad clásica, y distinguirlo de Hades, que es el dios del inframundo, ¿vale? Tenemos a la persona o al personaje y al lugar. Como tanto a los dioses de inframundo como el inframundo en cuestión son dos temas muy extensos y muy interesantes, he decidido hacer un capítulo para cada uno. Vamos a empezar lo que sería el recorrido de un alma en el momento en que se desprende del cuerpo y todo el proceso por todas las fases que va a pasar, ¿de acuerdo? Lo primero que hace es pues, ir hacia la luz, como en todas las culturas, y allí se encuentra con el dios Hermes. Hermes, recordemos en anteriores capítulos que era el mensajero de los dioses. La función de Hermes aquí simplemente es guiar hasta las puertas o a la entrada del inframundo a las almas para que no se pierdan. Entonces, conducidos por este, llegan a lo que es la primera parte del infierno, que es Erebo. El Erebo significan las nieblas eternas, es como la oscuridad, la sombra, es una zona en la que la oscuridad es tan sumamente densa que casi se puede palpar y a ella se tienen que enfrentar todas las almas una vez que perecen. Este primer tránsito es corto pero bastante intenso. Al terminar el Erebo nos encontramos con Caronte. La figura de Caronte es muy reconocida iconográficamente, está muy representada y creo que es uno de los personajes del inframundo que más se conocen. Caronte significa brillo intenso y es que al salir del Erebo, de la oscuridad, lo primero que ven es a Caronte en su barca que desprende ese brillo o esa luz o esa primera luz después de pasar por esas tinieblas. Se le representa generalmente como un hombre mayor, ya con barba, bastante aviejentado, con unos ropajes pues también bastante harapientos, que surca en una barca con una pequeña luz a su frente, generalmente representado pues eso, con un farolillo, surca en los llamados ríos del inframundo. Hay fuentes que dicen que es un río llamado Estigia que tiene 4 afluentes y otras fuentes dicen que son 5 ríos distintos. El caso es que en el inframundo tenemos 5 zonas de agua y el único que las puede surcar en una barca es Caronte. El primero de los ríos y el más renombrado es el río Estigia. Por el río Estigia salen en todos los mitos griegos o en muchísimas de los relatos de la antigüedad y generalmente los dioses cuando quieren jurar algo solemnemente lo juran por el río Estigia. ¿Por qué? Porque al ser dioses es el río tan sumamente sagrado que es el único que les puede producir algún tipo de mal si no cumplen su promesa. Han mentido o lo que sea, pues se les condena a 9 años de que están mudos, no pueden hablar durante todos esos 9 años. Entonces ya sabemos pues, que los dioses siempre juran por el río o por la laguna Estigia. Después tenemos el río Aqueronte, que se le llama el río del dolor. Tenemos el Flegegronte, que es el que dicen que ardía un fuego eterno, que no se sabía de dónde venían las llamas, pero siempre estaban ardiente. Y el Cócito, que es por donde vagaban las almas que no podían pasar al otro lado o que estaban esperando a que el barquero les acogiera en su barca y vagaban por ahí y se les ven, la verdad que es bastante tenebroso las imágenes que hay de estas almas como penando o como arrastradas por estas aguas. Y el último que tenemos es el río Lete o Leto. Este río es muy curioso porque el que bebe de sus aguas olvida todo su pasado, queda toda su vida humana, queda completamente en el olvido. Bien, una vez que llega el alma y se encuentra en la laguna Estigia con Caronte, todos los griegos eran enterrados con una moneda debajo de la lengua, un óbolo, que era la moneda de la época más representativa. Ese óbolo era precisamente para eso, para pagar a Caronte. Tenías que pagarle el viaje. Si morías en batalla, morías en el mar o no eras enterrado de una forma digna o te asesinaban o en fin, que no te habían hecho esos rituales fúnebres, no tenías ese óbolo para pagar al barquero Caronte y entonces cuando quedabas en esa orilla vagando y había dos opciones, o le sobornabas de alguna forma, cosa que no solía pasar porque Caronte era bastante impertérrito, o esperabas más o menos unos 100 años y entonces Caronte ya se apiadaba de ti y te dejaba pasar.
Vale, el siguiente paso, cuando ya has atravesado esas lagunas, lo primero que encontramos son las puertas del infierno, que se le llaman. Allí nos encontramos una bestia sobrenatural, el llamado cancerbero. Igual os suenan porque a los porteros de fútbol se les llama así. ¿Qué era el cancerbero? Era un perro enorme que tenía 3 cabezas, aunque hay fuentes que dicen que tenía 50 y otros que tenían 100, pero la mayor parte de los relatos nos le representan con 3 cabezas y con la cola en forma de serpiente. Es un ser monstruoso cuya función es no dejar que entre ni salga nadie del Hades. Solamente las almas pueden entrar, las que hayan pagado y hayan sido traídas por Caronte. Fuera de eso, nada puede entrar ni salir, salvo excepciones muy puntuales, ya sean dadas por el propio dios Hades o por circunstancias especiales. Tenemos, por ejemplo, la historia de Hércules, que todos recordamos, pues es el Heracles griego, que tuvo que hacer sus famosos 12 trabajos. Uno de esos trabajos fue sacar al cancerbero de los infiernos. Imaginaros este animal, como os lo acabo de describir. Si queréis, pues ya os pasaré el vídeo de los 12 trabajos de Hércules, le echéis un vistazo y así veis qué pila de hazañas hizo este hombre. Otro que logró colarse en el inframundo y escapar del cancerbero fue Orfeo. Orfeo era muy famoso por su música, que encandilaba y podía hacer con la gente lo que quisiera si tocaba alguna melodía. Y así es como durmió o encandiló al cancerbero y pudo entrar en el inframundo a buscar a su amada Eurídice. Salvo ardices de este tipo y cosas muy puntuales de héroes muy importantes, el cancerbero era inexpugnable, nadie podía entrar ni salir del Hades que no fuese controlado por él. El siguiente paso nos encontramos con el juicio de las almas, que más o menos en muchísimas culturas se suele dar. Para esto había 3 jueces muy importantes en el infierno. Eran personas que en vida habían tenido una trayectoria muy digna, gente muy sabia, muy recta y de muy buen juicio. Se había determinado pues, que eran buenos para hacer el juicio de las almas y ver dónde tenían que ir cada una de ellas. Estos 3 jueces eran Radamantis, Minos y Eaco. Vale, después de un discurso en que las almas se presentaban ante ellos temblorosos y con miedo pues a ver dónde les mandaban, se decidía a qué zona de todo el inframundo iban a acabar sus días. Una de las zonas eran el asfódelo. El asfódelo es una zona muy sombría, donde siempre hay una luz crepuscular. Está llena de estas plantas, de las asfódelos, y las almas que iban allí se alimentaban de esto. Era donde iba la gente que han llevado una vida corriente y moliente, o sea, donde iría pues yo si muero. El caso es que no han hecho ni mucho bien ni mucho mal, no es nada representativo y acaban allí sus días. Es una zona muy monótona, donde los trabajos son muy repetitivos y la verdad que es que yo cuando lo pienso me parece un sitio muy triste donde acabar tus días si no has hecho ningún mal. No te digo que sea pues un jolgorio padre, pero bueno, un poco mejor que esto que nos plantean, tan sombrío, tan triste, tan lánguido. La única virtud, si se puede mirar así, es que te hacían beber del río Leto y olvidabas todo tu pasado, entonces tampoco tenías con qué comparar que tu vida anterior o en la tierra había sido mejor o recordar a tu familia y todo esto, pues por lo menos te evitabas ese dolor. Y aquí es donde iban, pues ya digo, el grueso de los mortales. La siguiente zona serían los llamados campos elíseos. Los campos elíseos se les representa como la idea cristiana que tenemos del paraíso. Es una zona donde siempre luce el sol, hay música constante, hay fiestas, banquetes. Es una zona maravillosa donde corre la alegría y el jolgorio. Es donde van a parar todas aquellas personas que han hecho grandes empresas o que han sido bendecidas por los dioses, que han tenido unas vidas ejemplares o que han aportado algo muy importante a la humanidad. Una cosa muy importante de los campos elíseos es que si lo desea, el alma puede volver a reencarnarse, o sea, puede volver al mundo de los vivos, vivir otra vida. ¿Qué ocurre? Que si lo hace varias veces, si durante 3 reencarnaciones ha llevado una vida tan sumamente virtuosa que vuelve y vuelve a los campos elíseos, entonces se les lleva directamente a la isla de los bienaventurados. Allí iban directamente los héroes griegos, que es como una versión super VIP de los campos elíseos. Por último, tenemos la zona del Tártaro. El Tártaro es lo más parecido al infierno cristiano que podemos tener en la mente. Es un sitio
oscuro, de fuego constante, de tinieblas, donde las torturas son constantes, cada una es particular al delito que han hecho, y allí van todas las almas impías, malvadas, y se da mucho que los dioses castiguen de forma particular a alguien en el Tártaro. Tenemos el ejemplo de Sísifo. Sísifo fue castigado a arrastrar una roca enorme por una colina, de tal forma que cuando llegaba siempre a la cumbre se le resbalaba y volvía a caer, y tenía que empezar de nuevo. Su tortura era esa, constantemente esa tarea. Por otra parte tenemos también a Tántalo. La pena de Tántalo era que estaba atado a un árbol lleno, colgado de frutos jugosos y riquísimos, y a las orillas de un río, y él moría de sed y de hambre, porque cada vez que intentaba acercarse se apartaban los frutos, o cada vez que intentaba beber el agua se retiraba. Entonces pasaba una sed y un hambre eterno, teniendo la comida y la bebida a mano. Ticio, por otra parte, fue condenado a estar atado a unas rocas en el Tártaro, y unos buitres devoraban sus entrañas, en concreto el hígado. El hígado está muy asociado a las pasiones en el mundo griego, y con tan mala suerte que durante la noche se le regeneraba el hígado, y al día siguiente volvía a comenzar la tortura. Vemos que el inframundo de la cultura clásica tiene pues bastantes lugares donde puedes ir, es un dominio tremendamente amplio, y en él nos encontramos también el palacio de Hades, Hades, el dios del inframundo. Este palacio está vetado a todo el mundo que no sea un dios invitado por Hades o un invitado especial de él. Las almas jamás pueden entrar allí ni nada, y desde el palacio Hades controla todo su inframundo. Pocas veces sale de él, pero sí lo hace de vez en cuando, y cuando lo hace para cosas interesantes. También os lo dejaré en un vídeo en el que os hablaré de todas las deidades del inframundo. Espero que os guste, y os animo pues a que sigáis viviendo y disfrutando de la historia conmigo, con Esther. Adiós.